Ojalá que se encuentren bien. Vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar con el tema que nos corresponde hacer el día de hoy. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que vamos a ir haciendo, no hay ningún problema, me avisas, por favor, para que de esa forma podamos un poco ir entendiendo, ¿no? Lo que vamos a realizar hoy día. En este caso vamos a realizar un tema, o en este caso dos temas, que tienen que ver con la parte del proceso económico, ¿ok? Y todo lo que corresponde ya a lo que es el proceso económico como tema en sí, ¿ya? Listo, vamos a comenzar. Un momento, por favor. Un momentito, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Para los que recién ingresan, buenos días. Bien, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar en este caso a hablar sobre lo que vendría a ser la parte que nos corresponde sobre el proceso económico. Este proceso es muy importante, ¿no? Vamos a ver de qué trata, ¿no? Y cuáles vendrían a ser en este caso las características, etapas, estructuras que va a llegar a tener, ¿no? Es muy importante también entenderlo, es muy importante saber de qué trata, a qué se refiere, en qué se fundamenta y por qué en este caso se tiene que realizar de manera continua, cuáles vendrían a ser en este caso los factores que van a comenzar a influir, que van a comenzar a ser relevantes dentro de lo que vendría a ser todo lo que se refiere a lo que es el proceso económico, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Ahí dice, por ejemplo, que el proceso económico es una actividad económica que la persona, el hombre, ¿verdad? Realiza en una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Entonces, usualmente cuando hablamos de un proceso, ¿ok? Proceso vendría a ser como, ya sabes tú, pasos que se deben de seguir, pues, ¿no? Pasos que se deben en este caso de continuar para llegar a algo, es decir, para llegar a una meta, conseguir un logro, ¿verdad? Los cuales, en este caso, estamos hablando de un punto de vista de la actividad económica que realiza una sociedad. En este caso, este proceso, como nos indica acá, es una actividad, ¿ok? Que se va a realizar, ¿no? Es decir, una sociedad lo realiza. Y tú sabes que dentro de una sociedad tenemos, por ejemplo, a las empresas privadas, tenemos a las empresas del Estado, todo lo que usualmente llega a ser parte de lo que vendría a ser este proceso, ¿ok? Todas las entidades, tanto del Estado y tanto de la parte particular, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este caso es poder satisfacer las necesidades en la persona, las necesidades en el ser humano, ¿ok? Tú sabes que las necesidades en este caso son muy importantes, ¿no? Importante satisfacerlas, porque si nosotros no podemos satisfacer las necesidades, pues es un poco difícil de que podamos en este caso desarrollarnos como debe de ser dentro de la sociedad, ¿no? Claro está que aquí te indica qué es lo que va a ayudar, ¿no? A que pueda satisfacerse esa necesidad. Y acá tenemos los bienes y tenemos los servicios, que van a ser formas por las cuales se puede, en este caso, satisfacer las necesidades distintas que una persona dentro de un entorno llega a tener, ¿sí? Y son producidos en una economía durante un periodo de tiempo hasta su consumo final. Acuérdate que aquí estamos hablando de los factores. Los factores van a ser muy importantes acá, hablando de los factores clásicos, claro está. Tú ya sabes cuáles son los factores clásicos. Entonces estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando en este caso del trabajo, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de la tecnología o llamado en este caso capital, ¿ya? Los tres factores van a ser importantes, fundamentales, para lo que vendría a ser, en este caso, el proceso económico. Porque como te indica acá, es una actividad económica. Si te indica que es una actividad económica, te indica que esto se realiza de manera continua. ¿Esto genera beneficios a una sociedad? Claro que sí. No solo satisfaciendo necesidades, sino también, en este caso, haciendo de que los agentes económicos de una sociedad también puedan obtener beneficios, como por ejemplo la empresa ganancias, como por ejemplo la sociedad trabajo y de esa manera poder satisfacer también sus necesidades comprando bienes y servicios. Y también el Estado, en este caso, llegando a cobrar lo que son el tema de los impuestos. Entonces, todo acá, en este caso,
Esta actividad se realiza de manera continua. Es una actividad muy, muy importante y necesaria que toda sociedad tiene que realizarlo. Claro está que cada sociedad, de acuerdo a sus capacidades, lo va a llegar a realizar más o menos, ¿ok? Va a utilizar más la mano de obra, va a utilizar más la tecnología, ¿ok? De acuerdo, en este caso, a qué tipo de sociedad o, en este caso, país estemos hablando. Las etapas del proceso económico, en este caso, son 5, ¿ok? Son 5 etapas que vamos a llegar a ver dentro de este proceso económico. La primera de ellas, un momentito, por favor. Bien. La primera de ellas va a ser, en este caso, la producción, ¿ok? Tú sabes que la producción es una fase en la que se crean bienes y servicios. En la producción es donde se van a utilizar los factores que te he mencionado antes. Entonces, la producción de los 5 es el factor relevante, el factor importante, ¿ok? Porque en la producción es donde se va a llegar, en este caso, a transformar, ¿ok? Esa materia prima, ese insumo, y tener un bien final. Por eso decimos que la producción va a ser fundamental. Y dice que es una fase en la que se crean bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Profe, ¿cómo es eso de los servicios? Los servicios, por ejemplo, si yo me conecto en este momento a Internet es porque tengo un router por el cual llega, por ejemplo, la señal del Internet, ¿no? Así como sucede, por ejemplo, con el cable, los canales, en este caso, de televisión. Entonces, por eso decimos de que eso también son bienes, pero que en este caso se utilizan para brindar servicios. Por eso decimos de que es la fase en la que se crean bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, y aquella se realiza a través de la combinación. Entonces, aquí es importante en la producción el uso continuo de los factores denominados de producción. Estos factores van a ser importantes entre los factores clásicos y también entre el factor moderno, porque acuérdate que el que se encarga de poder administrar, organizar ese tema de la producción, ¿quién es? La empresa. Por eso decimos de que también va a ser un factor fundamental dentro de esta parte productiva, Por eso decimos de que va a ser relevante, importante, lo que usualmente, por ejemplo, llega a realizar, en este caso, pues la empresa, dentro de esta parte productiva, dentro de esta parte en la cual tenemos el tema de la producción. Y como te indica ahí, hay una combinación. Y la combinación mayormente se da de 3 factores importantes, ¿no? El factor naturaleza, que tú ya sabes, es todo lo que en la sociedad tenemos y que el hombre lo utiliza para que de esa forma pueda crear bienes llamados bienes económicos. No te olvides, ¿ah? Bienes económicos. Y decimos también de que tenemos a la mano de obra. La mano de obra tú ya sabes que vendría a ser el trabajador. El trabajador utiliza su fuerza física o su fuerza mental para poder, en este caso, laborar. Claro está que recibe un salario, eso ya luego lo vamos a ver. Y tenemos al capital. El capital vendría a ser la instalación, vendría a ser la máquina, vendría a ser la herramienta que se usa dentro de lo que vendría a ser también la producción. Esos 3 factores son fundamentales para la producción. Claro está que tiene que haber, ¿qué cosa? Una iniciativa empresarial, claro, porque si no hay una iniciativa empresarial, pues ¿cómo se puede generar en este caso, esta producción? No puede haber, ¿verdad? Por eso decimos de que también lo que la empresa llegue a hacer de aquí para adelante es muy importante, y lo que llegue a decidir, ¿no? Porque acuérdate que la decisión es de manera continua, no solo es porque hoy produzco, ¿no? Continuamente la empresa produce. Tú ya sabes por qué, porque hablamos del tema de la escasez, es decir, los recursos con los cuales la persona cuenta muchas veces son escasos. Por eso es de que la empresa, que tiene que hacer continuamente generar esos bienes que la sociedad requiere o necesita. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos de que la producción va a ser fundamental, va a ser importante. Claro está que tú ya sabes de que se genera un valor agregado. Este valor agregado, en la siguiente diapositiva te lo explico, no te preocupes. Este valor agregado nos muestra, por ejemplo, de que tenemos puntos importantes dentro de lo que vendría a ser la parte de lo que vendría a ser la producción.
Valor agregado te está hablando de que el bien que se utiliza al inicio no va a ser el mismo, sino que va a adquirir una transformación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una combinación de factores y eso genera de que ese bien final pues tenga características las cuales haga de que su precio sea mayor, pero también la utilidad sea también mayor. Es decir, que la persona pueda utilizarlo de diferentes formas para poder satisfacer las necesidades que usualmente tiene. ¿Ya? Entonces, por eso decimos de que dentro de esa producción es importante la creación de bienes y servicios, pero para la creación se tiene que dar la combinación adecuada de estos factores. ¿Ok? Por eso hablamos también dentro de la producción de un proceso, el proceso productivo, ¿no? Porque no todo nace de la noche a la mañana, sino que hay un proceso que se debe de seguir. Y ahí es donde se va a utilizar adecuadamente estos factores. Ahí hablamos de la fase del proceso económico, donde se reúne y combina los factores productivos. ¿Cuál es la finalidad? Pues generar bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que usualmente la sociedad llega a tener. Por eso la producción, dentro de lo que vendría a ser el proceso económico, va a ser fundamental. Hablando del proceso productivo y las decisiones que en este caso la empresa tome. No te olvides que la empresa, antes de producir, se hace tres preguntas importantes: el qué, el cómo y el para quién. Son tres preguntas fundamentales que la empresa se va a hacer. El qué, referido a qué producir; el cómo, hablando qué va a utilizar para producir eso que supuestamente ha dicho que va a generar; y el para quién es ese bien que ya está listo, a qué parte de la sociedad yo lo voy a llevar, yo lo voy a ofrecer. ¿Ok? Ahora, vamos a lo siguiente. El valor agregado, justo lo que te iba a decir, pues, ¿no? El valor agregado aquí nos indica lo siguiente. Vamos a poner acá algunas cositas bien claritas para que puedas entender. Dice, es la utilidad adicional que tiene un bien o servicio como consecuencia de haber sufrido un proceso de transformación. Ahí está. Pero acuérdate, el valor agregado no nace de la noche a la mañana, sino que desde el momento en el cual se comienza a dar esa producción, transformación, ahí es donde vamos viendo cómo ese valor agregado se va dando, poco a poco, ¿entiendes? Poco a poco cómo se va dando dentro de ese proceso económico. Y cuando ya culmine ese proceso, vemos ya al 100% el valor en ese bien. ¿Entiendes? Eso vendría a ser el valor agregado. Dice, el valor de un producto o servicio vale más que la suma de los recursos utilizados, claro, porque cada recurso de manera individual vale menos. Pero si lo combinamos adecuadamente va a salir un bien, el cual va a tener un mayor valor a nivel de precio y también a nivel de utilidad. ¿Ya? Este proceso de transformación desde una serie de elementos hasta un elemento final produce un valor añadido. ¿Escuchan? Ese proceso de transformación, de comienza a transformar desde una serie de elementos, ahí entran cosas que van a influir, hasta un elemento final, es decir, del inicio hasta el final que se produce ese bien. Produce un valor añadido, ¿no? Tú, por ejemplo, ves un vehículo nuevo, bacán, ¿no? Pero antes, ¿qué fue? ¿Entiendes? Entonces, ese proceso es lo que genera, o se genera, en ese proceso se genera el valor agregado del bien. Estos elementos en su conjunto crean otro elemento, escuchan, con una utilidad mucho mayor. ¿Entiendes? Entonces, estos elementos se combinan y al combinarse generan un bien que tiene un mayor valor. Por ejemplo, los insumos que se usan para generar el pan. Ahí está. Son insumos. De manera individual, podemos decir que tienen menor valor. Pero cuando ya tenemos el bien en sí, pues ahí tenemos un valor de producción. Es decir, ya un valor añadido, un valor agregado, ¿no? El cual se genera mediante ese proceso, ¿no? Es decir, ese bien ya está listo para ser ofrecido, para ser vendido y para poder satisfacer las necesidades en las personas. Eso es lo más importante de todo. Entonces, eso es lo que usualmente va, en este caso, a generar el valor agregado.
Por eso es fundamental, pues, ¿no? ¿Ok? Dentro de lo que vendría a ser la parte de lo que es la producción. No te olvides, produce un valor añadido, una utilidad mucho mayor de la que al momento de que se comenzó a dar el proceso económico, o mejor dicho, el proceso productivo, tiene. Y acá lo podemos evidenciar, ¿no? Cuando vemos el proceso productivo, y en este caso vemos lo que usualmente sucede acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto podemos también poner otros ejemplos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, de que tenemos una materia bruta, una materia prima, tenemos un insumo, tenemos un bien final, ¿verdad? La materia bruta vendría a ser en este caso el bien que se encuentra en su lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, ese pez que está en el mar, ¿no? Que todavía no ha sido extraído. Entonces, esa es una materia bruta. El mineral que está en el subsuelo, por ejemplo, ¿no? Es una materia bruta. Por ejemplo, el árbol que está ahí plantado, ¿no? Está ahí, pero es una materia bruta. Es decir, es un elemento que aún o todavía se encuentra en su lugar de origen. Es decir, todavía no ha sido tocado, no ha sido retirado. ¿Ok? Pero cuando ya decimos de la materia prima ya vendría a ser ese bien que ha sido extraído, ¿no? Por ejemplo, el tronquito, ahí está. Por ejemplo, los peces, ¿no? Que son retirados, ¿no? La materia, en este caso el mineral, que ha sido extraído, ¿no? Con todas las impurezas, con todo el lodo, ¿no? Entonces, esa es una materia prima. Elemento extraído de la naturaleza. Pero cuando ya se limpia, ya se, digamos, se separa la parte natural, ¿no? ¿Ok? Con el bien en sí, ya hablamos de un insumo. Por ejemplo, ahí tenemos una madera, ¿no? O listones de madera. Ya la situación cambia, ¿no? Es decir, ya es un bien el cual va adquiriendo una forma. Por ejemplo, los peces, el pescado, ¿no? Comienzas a sacar, en este caso, a sacarle todo la aleta, ¿no? La espina. Entonces, ya estamos viendo un insumo para qué, para que luego pase por el último proceso, ¿no? Entonces, el insumo es el producto que ha sido transformado, escuchan, pero todavía no está listo. Es decir, todavía no es un bien que se puede utilizar al 100%. Todavía le falta un proceso más, o mejor dicho, una etapa más, ¿no? Y ese vendría a ser ya, en este caso, que, por ejemplo, ese pececito que le ha retirado la espina, la escama, pues agarra, se le ponga en el sartén y comienza a freírse, ¿no? Un pescado frito. ¿Qué es eso? Un bien final. Ahí tenemos, por ejemplo, una mesa, tenemos una silla. Ya, pues entonces, son cosas que usualmente pasan, ¿no? Por un proceso. Pero ese proceso no es de que se realice, como te indico, de manera rápida, no violenta, ¿no? No. Se realiza de acuerdo, en este caso, al procedimiento que debe de ser. Por eso decimos de que la materia bruta, la materia prima, el insumo y el bien final pertenecen a este proceso productivo, que en este caso va a ser fundamental, ¿no? Para lo que vendría a ser la parte o etapa de la producción. Luego tenemos también otro ejemplo más, ahí está, mira, sobre el tema de las abejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo mismo, el contenido es el mismo, solo que la imagen cambia nada más, ¿no? Pues las abejitas, tú ya sabes que en este caso ellos son los que tienen la miel, ¿no? Ellos van, ¿no? Van a este lugar a depositar, ¿no? Entonces hay un proceso, ¿no? Un proceso en el cual tiene que seguirse. En algún momento está en ellos, miel. En algún momento ellos lo depositan, ya hablamos de una materia prima. Se espera que se ponga duro, ¿no? Eso, ¿no? Podemos decir que ya cuando se separan, ¿no? Ya podemos decir cuando la industrialización, ¿no? Ya es un insumo, ¿no? Y cuando ya se pone en el depósito, ¿no? O en el pote en el cual va a ir, pues ya es un bien final que va a ser ofrecido, vendido, ¿no? Entonces, hay un proceso, ¿no? Que se sigue, ¿no? Y todo bien, que en este caso pertenece al medio natural, pasa por un proceso, pasa por un proceso, en este caso de producción. Todo bien pasa por ello. Es decir, todo bien que el hombre crea, el hombre transforma, claro está. ¿Ok? Entonces, ahí vemos también cómo este proceso de producción también se da, ¿no? También se cumple eso. Y eso va a ser fundamental. ¿Ya?
Ahora, productividad, te lo resumo. La productividad es lo que nos indica acá, mira. Dice, la productividad será más alta mientras se pueda aumentar la producción. Pero hay un detalle, con los mismos recursos. Esto tienes que acordarte tú. Cuando hablamos de una productividad, estamos hablando de cómo los factores son utilizados, ¿ok? Y eso depende de quién, de la empresa. Cómo la empresa utiliza esos factores. Lo utiliza adecuadamente, lo explota adecuadamente. Entonces, ahí es donde entra la productividad, ¿no? De que con lo mismo que yo tengo, pues pueda generar de que la producción o el nivel de producción se incremente. Acá lo vemos, mira. Acá tenemos 30 trabajadores que han producido 24.000, ponte por ejemplo 24.000 pantalones, ¿no? Entonces acá se mide su productividad porque se va a dividir, ¿no? Es decir, cada trabajador aproximadamente en la semana ha producido, 800 pantalones, aproximadamente, ¿sí? Ellos trabajan, por ejemplo, 6 días, ¿no? Lo podemos dividir y ahí sale cuánto aproximadamente ellos de manera diaria están produciendo, más o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver de que vendría a ser la parte de la productividad, ¿no? Será más alta mientras se pueda aumentar la producción con los mismos recursos. Entonces, aquí lo que se quiere ver es, con lo que yo tengo de recursos, cuánto como máximo podría generar, cuánto podría producir, ¿no? Claro está que aquí influyen muchos factores, no solo es de que yo agarro y digo, ya, listo, ponte a trabajar, no. Hay cosas también que deben de que la empresa tiene que dar, ¿no? Para que ese trabajador pueda, pues, cumplir, ¿no? Cumplir con esa meta. Porque mira lo que sucede acá. A un inicio era 24.000, luego 27.000, y mira, llegó hasta 33.000. Eso quiere decir de que esta mano de obra, esta misma mano de obra, capaz aquí carecía de algunas cosas, pero conforme ha ido pasando el tiempo, han ido, en este caso, se le ha ido subsanando esas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, no eran trabajadores que recién comenzaban a producir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver, mira cómo llegaron cada uno a la semana a producir 1.100. Y eso es bueno, porque claro, esto le conviene al productor, a la empresa productora, ¿no? Porque va a vender más y va a obtener mayores ganancias, ¿no? Claro está, entonces ahí es donde podemos hablar de que las condiciones que le brinda también la empresa al trabajador. ¿Qué condiciones le brinda, no? ¿Cuáles vendrían a ser esas condiciones? ¿Son condiciones adecuadas? ¿No son adecuadas? ¿Qué es lo que se necesita para que pueda darse, ¿no? Pueda darse estas condiciones, este parámetro, ¿no? De lo que debe de ser. Entonces, son formas, ¿no? Son formas que deben, en este caso, de seguirse para que, en este caso, la empresa pueda ir viendo, ¿no? Ir viendo qué es lo que usualmente puede darse, ¿no? Entonces, esa es la productividad de manera general, ¿ya? Ahora vamos a lo que vendría a ser las clases, ¿no? Hay 2 clases de productividad, ¿ya? Tito. 2 clases, un momento. Ya. Hay 2 clases de productividad, ¿no? Tenemos la productividad media. Es decir, lo que se llega acá a hacer es medir la eficiencia o rendimiento específicamente de la mano de obra. ¿Ok? No de todos los factores, no, de la mano de obra. Porque acá te dice factor productivo, unidad, factor productivo. ¿Ok? Cantidad que se ha producido y productividad media. Entonces te indica mayormente la mano de obra. ¿Ok? Porque te dice ahí en un periodo determinado. Entonces mide la producción en un periodo determinado de la mano de obra. ¿Por qué se hace eso? Se hace eso para ver el resultado, ¿no? De producción que cada mano de obra posiblemente puede generar, posiblemente pueda realizar, ¿no? Por eso es importante que en este caso se mida, pues, ¿no? Se llega a medir la productividad y eso se llama productividad media. Medir en algún momento determinado la producción de esa mano de obra, ¿ok?
Y de esa forma verificar cuánto me está generando, cuánto está realizando. Y aquí es donde entran varias cosas, ¿no? Para que esto pueda cumplirse. Las condiciones en las cuales labora o trabaja esa mano de obra. Aquí sí, eso es importante. ¿A qué se refiere el profesor con las condiciones? Es decir, que se le entregue lo necesario para que pueda generar lo esperado, para que pueda generar lo esperado, esa mano de obra. Porque si no, va a ser muy difícil que esa mano de obra cumpla con lo que desea o requiere hacer. Por eso es importante que se dé esta productividad. ¿Ya? Mide rendimiento, eficiencia de cada uno de los factores productivos, dice, ¿no? Eso es un periodo determinado. Dice. Resulta el volumen de producción con la cantidad de factor productivo. Factor productivo. Y ahí lo podemos ver en la imagen, ¿no? ¿Cuál es la productividad media? ¿No? Es decir, cuánto, si son 2 trabajadores, cuánto me están rindiendo, ¿no? Si yo lo divido entre 2 o entre 3 y así, ¿no? Es decir, estoy viendo cuánto posiblemente cada uno de ellos me puede rendir en un tiempo determinado. Un día, 2 días, una semana, un mes. Esos usualmente son las metas, ¿no? Las metas son lo que usualmente pues, la empresa quiere conseguir, quiere lograr. ¿Ok? Por eso es importante verlo, ¿no? Verlo para que de esta forma podamos obtener el beneficio, ¿no? El beneficio para cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. En este caso vendría a ser la productividad media. Ahora vamos en este caso a productividad marginal. Mira lo que te dice acá. Muestra la variación. A ver, te indico. Profe, ¿cuál es la variación acá? La variación es esta. Esto se llama incremento o se llama variación. ¿Ya? Esto de acá se llama incremento o también llamado variación. ¿Ya? Variación. Dice, del nivel de producción al incrementarse en una unidad, en una unidad, el factor productivo variable. Profe, ¿cuál es el factor productivo variable? La mano de obra. La mano de obra. Acá está. ¿Ya? Acá está un poco puesto lo que usualmente estamos hablando. Pues, ¿no? Factor productivo, ahí está. El factor productivo variable. Ahí está. ¿Sí? Acá puedes encontrar de que acá tenemos 0 trabajadores. Pero mira, acá tenemos un trabajador. Y un trabajador mayormente produce, por ejemplo, bizcocho dice que produce 10, ¿no? Pero cuando hablamos de 2, produce 25. Eso quiere decir que aproximadamente cada uno está produciendo 12,5, ¿no? Pero acá no te pide eso. Te está diciendo de que al aumentar yo un trabajador más, ¿cuánto me está llegando a generar? Y tú ya sabes que aquí tiene que haber una resta. Es decir, está produciendo 15 bizcochos más. Ah, ya. Y aquí también igual, mira, ¿no? Te está hablando de 20, ¿no? Pero mira acá abajo. Acá abajo ya, en vez de subir, comienza a bajar, mira. Comienza a bajar. ¿Qué, profe? Entonces se aumenta el número de trabajadores y llega un momento en el cual, por ejemplo, me parece que es aquí, ¿no? Aquí, aquí. Aquí es donde comienza a bajar y mira, comienza a ser negativo. Por eso te dice, puede ser creciente, puede ser decreciente y luego va a ser negativo. ¿Por qué ocurre eso? Porque aquí hay una simple respuesta. Lo que sucede es de que muchas veces la empresa cree que teniendo más número de trabajadores, pues puede generar también un aumento de la producción, pero no se da cuenta en las condiciones, ¿ok? En las cuales el trabajador va a tener que producir o generar. Y eso es algo muy importante que muchas veces ellos no, digamos, no les interesa, ¿no? Y prefieren, en este caso, ¿qué cosa? El obtener ganancias, producción, ¿no? Entonces, ahí es donde cometen el error, pues, ¿no? Y cuando usualmente ven de que su producción es la misma o disminuye, pues ahí dicen qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que está sucediendo es de que el trabajador no tiene las condiciones suficientes, ¿no? Para poder trabajar. Por ejemplo, la instalación.
Por ejemplo, las herramientas, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la capacitación. Entonces, hay cosas que tienen que influir para que esto pueda llegar a ocurrir de manera adecuada. Por eso te indica que puede ser creciente, decreciente y por último, negativo. Mayormente se queda en decreciente. Es decir, no crece la cantidad que debe de ser. ¿Ok? Y eso es porque, como te indico, no hay condiciones adecuadas para que el trabajador pueda cumplir con las metas que la empresa tiene trazadas, ¿no? Y ya no es culpa del trabajador, ya no es culpa del trabajador, es culpa de la empresa que no le da las condiciones. Y eso es lo que mayormente en nuestra sociedad ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque lastimosamente, pues al trabajador no se le da las condiciones de dónde debe trabajar. En este caso, las herramientas que debe de utilizar, ¿no? Más se utiliza la mano de obra que transforma, es decir, la mano de obra que transforma. No hay mucha la tecnología en nuestra sociedad, al menos hablando de la micro y la pequeña empresa. Cuando ya hablamos de una gran empresa, sí. Por eso la gran empresa usualmente contrata profesionales, ¿ok? En la mediana también, en menor grado. Pero usualmente en la micro y la pequeña no. Trabajan en este caso personas que con la práctica van aprendiendo y tienen que someterse a condiciones que no son las adecuadas. Es decir, no tienen lo necesario para trabajar. Y eso puede generar ¿qué cosa? ¿Qué sucede a esto? Pues, ¿no? Este producto marginal. ¿Ok? Que el hecho de que añada yo cantidades de mano de obra, no necesariamente, pues, también va a aumentar la cantidad de lo que yo usualmente produzco, de lo que yo usualmente genero. Y es ahí donde se ve la situación, ¿no? ¿Ok? Por eso decimos de que es muy importante entenderlo, ¿no? Saberlo, ¿no? Y esto, ¿sabes a qué nos lleva? Y esto nos lleva a dar la respuesta del siguiente punto. Vamos a ver un ratito. La ley de los rendimientos decrecientes. Dice, a medida que se agrega una mayor cantidad de factor variable, es decir, trabajo, la producción aumenta en forma decreciente. Entonces, Jack Turgot nos dice lo siguiente. Si en el proceso productivo se agregan sucesivas cantidades de un producto variable, entonces en un primer momento la producción se incrementará. Y es verdad, se incrementará de manera creciente. Luego decreciente y finalmente en forma negativa. Eso es lo que él pudo visualizar, pudo ver, pues, ¿no? Y es por eso que él en este caso lo comprobó. Por eso decimos de que usualmente dentro del proceso productivo hay muchas cosas que influyen para que esto pueda cumplirse y no tengamos un crecimiento negativo, sino que más bien un crecimiento, en este caso adecuado, en el cual pues la empresa pueda cumplir sus metas, ¿no? Y para ello tiene que tener las condiciones necesarias. No te olvides de eso. Por ejemplo, en una cevichería, como en algún momento dije, ¿no? En una cevichería, por ejemplo, de que ese chef tenga las condiciones o herramientas y capacitación necesaria para que pueda, ¿no? Cumplir con la cantidad de platos que en este caso el restaurante pide, ¿no? ¿Ok? Porque si no, no tiene las condiciones necesarias, no va a poder cumplir. Es que quiere preparar 100 platos, pero solo puede hacer 20 por las condiciones en las cuales la empresa le llega a dar, ¿no? Las condiciones que le llega a dar la empresa. Entonces no depende necesariamente del trabajador, depende en este caso de la empresa y lo que la empresa haga para que esto pueda cumplirse, ¿no? A cabalidad, pueda darse de manera concreta. Por eso decimos de que él, en este caso Jack Turgot, menciona la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Los rendimientos serán decrecientes mientras no se cumpla con las condiciones adecuadas que se le puede otorgar a ese trabajador, ¿ya? Y luego tenemos también el tema de lo que vendría a ser la circulación. En este caso nos dice que la circulación es el traslado de los bienes, de los bienes, servicios y factores productivos desde las unidades de producción, empresa, hasta los centros de comercialización o mercados. ¿Ok? Entonces, la circulación vendría a ser el traslado, ¿ya? El traslado. El traslado de los bienes, ¿ok? Que en este caso tiene que ver de la empresa productora hacia el lugar donde se va a ofrecer estos bienes a la sociedad.
¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de algo muy importante, mira. Acá nos muestra algo importante. Acá tenemos, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios, unidad de producción, unidad de consumo y mercado de factores. Si tú te fijas acá, lo he puesto, un poco voy a explicarlo ya, lo voy a explicar. El flujo nominal y el flujo real. Mira, para que veas. Aquí dice, unidad de producción. Ofrece bienes y servicios. ¿Escuchan? Ofrece bienes y servicios. Es decir, esta unidad de producción pone en el mercado de bienes esos bienes y servicios que ha producido, que ha generado. ¿Ok? Y dice, porque sabe que hay alguien que lo demanda. Es decir, hay uno que va a demandar. Va a demandar esos bienes y servicios, que en este caso va a ser la familia, ¿verdad? El consumidor. Pero dice lo siguiente, este consumidor, esta familia, ofrece, ¿ok? En este caso, ofrece sus bienes y servicios. Es decir, esta mano de obra en el mercado de factores ofrece su mano de obra, ¿ok? Ofrece su mano de obra. Y usualmente la unidad de producción demanda esa mano de obra. Por eso es de que le dice, ven, ¿no? Ven, trabaja acá. ¿Para qué? Para poder obtener esto de acá, pues. ¿Entiendes? Mira cómo podemos encontrar acá eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama flujo real. ¿Por qué se llama flujo real? Porque no te he hablado de plata. Te he hablado de lo que cada uno de los factores hace, realiza, produce o brinda. Pero no te he hablado de plata. Cuando te hable de plata, te hablo del flujo nominal. Ahí sí la situación cambia. ¿Ya? Y dice, unidad de producción. Mira, la unidad de consumo usualmente gasta porque compra esto de acá. Gasta, y está bien clarito, dice gastos. ¿Ya? Y eso para la empresa va a ser un ingreso, pues. Claro. Yo como empresa, lo que yo he producido y puesto en el mercado, para mí eso se llama ingreso. ¿Ok? Y usualmente podemos encontrar que esta unidad de producción retribuye, es decir, paga a su factor. Retribuye significa pagar, ¿no? A sus factores que han influido dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción. ¿Ok? Y luego te dice que para la familia eso va a ser un ingreso, con el cual realiza el gasto. ¿Me entiendes? Eso se llama flujo nominal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? A ver, díganme, por favor. Sí, profe, todo correcto. Ok, ya. Entonces, ese vendría a ser, este de acá es muy importante. Esto se llama, ¿sabes cómo se llama? Flujo circular de la economía. ¿Ya? Se llama flujo circular. Si lo vemos en algún momento de manera más extensa, de nuevo te lo explico, no hay ningún problema. Entonces, esa es la forma como se da, digamos, en la sociedad se da el flujo circular. Ahora, no solo tenemos el mercado de bienes y tenemos el mercado de factores, tenemos muchos mercados más. No te olvides, ¿ya? Cuando veamos un mercado, ahí vamos a ver todo eso que tiene que ver con la parte de la interacción, ¿ya? Y dice, las unidades de consumo, familia, son los proveedores de recursos productivos a las empresas a través del mercado de factores. Ya te está explicando, lo que yo te dije ahora es lo que te está explicando acá, ¿ya? Un poco lo ha minorado para que tú puedas saber, ¿no? Por eso dice de que la empresa hasta los centros de comercialización o mercados. Acá te puede decir mercado mayorista, mercado minorista, ¿no? Que usualmente son los que usualmente van a llegar a utilizar, o mejor dicho, a ofrecer lo que ya el productor pone a disposición de ellos, ¿no? No te olvides de eso. Por ejemplo, si por tu casa hay bodegas, hay un mercado, pues esas personas van al mayorista, le tocan la puerta y le dicen, oye, véndeme, ¿no? Véndeme esto de acá, me lo vendes por cantidad y yo lo vendo por unidad o por peso, ¿no? Y listo, se acabó. Entonces, esa es la forma como el mercado se sitúa.
cómo el mercado hace de que el agente económico, familia, empresa interactúe constantemente, ¿no? Y de esa forma ambos puedan, en este caso, obtener beneficios como la empresa o obtener utilidad como la familia, pues, ¿no? Es decir, que el bien le va a ser útil, necesario, ¿no? Y decimos que dentro de la circulación podemos encontrar dos tipos de intercambio, ¿no? ¿Ok? Dos tipos de intercambio. Tenemos en este caso el intercambio directo o llamado trueque y tenemos el intercambio indirecto o también llamado mercantil. ¿Ya? No te olvides de que el trueque vendría a ser una forma de intercambio en el cual no se usa el dinero. Acuérdate que va a ser la primera forma que tuvo nuestra sociedad de poder interactuar hasta que aparecieron las monedas, ¿no? La de oro, plata, bronce, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, el intercambio directo o trueque va a ser la primera forma por la cual la sociedad comienza a interactuar. Comienza a interactuar en el sentido de que comienza a adquirir, pues, ¿no? Cosas que usualmente requieren, ¿no? Pero sin usar el dinero. Por eso se dice de que el intercambio directo es lento, ¿no? Es lento. ¿Por qué es lento? Porque en este caso, pues no se utiliza el dinero y encontrar a alguien que pueda en este caso necesitar lo que yo tengo y yo necesitar lo que tiene esa persona, ¿ok? Es bastante complicado. Por eso también es llamado el intercambio de necesidades, ¿sí? Intercambio de necesidades. Cambiar lana por trigo, por ejemplo, o sea que el trigo ahora en la actualidad está caro, ¿no? B, intercambio indirecto o mercantil. Entonces, indirecto o mercantil te está hablando del mercado. Este intercambio que hace, este intercambio sí usa el dinero. Por eso es un intercambio que se adecua más a nuestra sociedad. Porque al menos la mayoría de personas en nuestra sociedad, no todos, la mayoría, más del 90%, pues utiliza el dinero, ¿no? Para poder en este caso, ¿qué cosa? Por ejemplo, intercambiar bienes, servicios, pagar, todas esas cosas, ¿no? Por eso decimos de que este intercambio indirecto va a ser fundamental, va a ser importante. Consiste en el cambio de bienes por dinero y dinero por bienes. Es el tipo de cambio más usado en la actualidad. Por ejemplo, ¿qué pasó en el tiempo de la pandemia? Esto de acá aumentó bastante. Los delivery, ¿no? Aumentaron bastante y ya se han quedado, ya. Ya se han quedado, es decir, aparecieron empresas que generan o realizan delivery y ya se han quedado, ya. Porque es algo que usualmente en nuestra sociedad va a suceder, ¿no? Porque hay gente que en este caso estudia, trabaja, ¿no? Y no tiene el tiempo necesario para ir capaz, en este caso, a buscar ese bien, ¿no? Entonces lo que hacen es entrar a las páginas de las empresas y comenzar a comprarlo, ¿no? Y el delivery lo que hace es traerlo, ¿no? Es decir, le evita ese tiempo que mayormente la gente lo utiliza para estudiar, trabajar, etcétera, ¿no? Por eso decimos de que este intercambio mercantil ha generado de que se dé un contacto más directo, más fluido, más necesario entre la empresa y el que requiere del bien que la empresa ofrece, ¿no? Así que, por lo tanto, estamos hablando de situaciones muy importantes, las cuales van a generar beneficios, ¿no? A corto, a largo plazo, para lo que vendría a ser, en este caso, tanto para la empresa y tanto también para la familia. Claro está de que si nosotros hablamos de la circulación, tenemos que ver también de que dentro de la circulación, vamos a verlo rápido, ¿sí? Un ratito. Y ahora sí. Que dentro de la circulación también tenemos elementos, ¿no? Como por ejemplo te dije, comerciantes. Los comerciantes son los intermediarios, ¿ok? Entre el productor y el que compra. Ya, es el intermediario. Decimos que usualmente, pues este comerciante va a ser fundamental o importante porque va a ofrecer, ¿no? Va a ofrecer bienes que ya han sido creados, bienes económicos, pues. El mercado va a ser el lugar donde mayormente pues las personas, la familia, interactúan, ¿no? Interactúan conjuntamente, es decir, la empresa y la familia interactúan constantemente. Por eso te dice ahí, en la actualidad las transacciones mayormente se realizan de modo virtual. Y es verdad. ¿Por qué se realizan más? Porque tú sabes que también la delincuencia está azotando a la sociedad, pues no. Uno ya no puede ni siquiera ir al banco, ¿no? O a sacar dinero, ¿no? Entonces, lastimosamente, la inseguridad genera de que este tipo de forma de interacción, pues aumente, ¿no? Aumente, ¿no? Y es beneficioso, pues. Es beneficioso. Porque lo que está haciendo es
en este caso, hacer que la persona no tenga un dolor de cabeza, ¿no? Al momento de que, pues, por ejemplo, tenga que utilizar su dinero, ¿no? Así que, por lo tanto, quieras o no, le da un alivio en algo, ¿no? Porque lastimosamente en nuestra sociedad, pues la delincuencia es fuerte, es fuerte. Entonces, lastimosamente esto genera de que estos sistemas pues, puedan comenzar a sobresalir de manera violenta, de manera rápida, ¿no? Y claro, tiene sus imperfecciones, pues, ¿no? Lo hemos estado viendo, ¿no? Hay bancos que son muy seguros, como hay otros bancos que lastimosamente no lo son. Y eso es algo que usualmente se repite en el tiempo, ¿no? Se repite y se repite, ¿no? Así que por lo tanto ya depende del usuario, ¿no? Hacia dónde deja su dinero, de qué manera trabaja con uno, con otro banco, etcétera, ¿no? Etcétera de cosas, ¿no? Por eso decimos de que va a ser fundamental esta forma de interacción dentro de nuestro medio social. El dinero es un medio de pago. El dinero es necesario, porque si no hubiera el dinero, ¿cómo podríamos nosotros interactuar? No se podría dar, ¿no? Entonces, el dinero es, en este caso, un medio de pago, que claro está, la sociedad lo va a utilizar. El dinero es fundamental, porque el dinero le da valor. ¿Le da valor a qué? Le da valor a las cosas, ¿no? Cuando va un celular, una galleta, una computadora, etcétera, ¿no? Y luego tenemos también los transportes, es decir, los bienes que son utilizados para trasladar. Para trasladar usualmente esas cosas que ya están producidas, sea por ejemplo a nivel de carretera, sea por ejemplo a nivel de lo que vendría a ser aéreo, ¿no? Sea en este caso a nivel marítimo, a nivel terrestre, ¿no? Por eso decimos de que los transportes son importantes, pero también es importante que el Estado genere vías en las cuales, en este caso, la interacción, o mejor dicho, estos bienes puedan ir de un lugar a otro, ¿no? Más aeropuertos, más carreteras, ¿no? Carreteras adecuadas, ¿no? Por eso decimos de que vías por las cuales se dé esta interconexión dentro de nuestro país. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Una mejor comercialización. El comercio va a aumentar, entonces, todo en beneficio de la sociedad. Las pedas y medidas lo que hacen es medir, ¿no? Miden cuál vendría a ser la característica de peso o medida que tiene el bien. ¿Para qué? Para saber qué tipo de transporte tiene que trasladarlo, llevarlo, ¿no? Y el crédito es lo que brindan los bancos. ¿A quiénes? A las empresas. ¿Con qué finalidad? Pues la empresa saca eso con la finalidad de que pueda aumentar su producción. También tenemos aduanas, donde los bienes llegan, cuando hablamos de la importación, y los puertos en los cuales también llegan los bienes que se traen de afuera, también, ¿ya? Claro está que también son los bienes que son llevados, ¿no? Llevados hacia afuera. Ocurre lo contrario también, pues, ¿no? Entonces, a eso nos referimos en cuanto a lo que vendría a ser los puertos que van a ser fundamentales, ¿sí? Y luego seguimos en este caso con lo que vendría a ser la distribución. Tú ya sabes que la distribución es cuando, pues, es la asignación de ingresos, remuneración, a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de producción. Es decir, todos los factores que han llegado a intervenir en este proceso de producción. A los trabajadores se les paga un salario, el capital prestado, reciben intereses. Y ahí estamos hablando de cómo se retribuye a cada uno de los factores que han intervenido de manera directa o indirectamente, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción. ¿Ok? Estos factores son fundamentales porque lo que van a hacer es generar beneficios. Por ejemplo, tenemos factores clásicos y tenemos también los factores modernos. Clásicos son naturaleza, trabajo y capital, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la parte productiva. Tenemos factores modernos que son la empresa y el Estado. La naturaleza mayormente te habla de todo lo que existe dentro del medio natural, que en este caso el hombre no ha creado, pero sí lo requiere. Por eso te dice que reciben una renta. Y también te dice que la naturaleza es pasiva, condicionante, originaria. Pasiva porque tú ya sabes que espera de que el hombre intervenga. Condicionante porque imagínate que no llega a ver en algún momento. Por eso condiciona, pues condiciona la producción. Imagínate que no llega a ver cómo se puede dar esa producción, no puede darse, ¿no? Por eso decimos que la naturaleza va a ser fundamental también. El trabajo es, por ejemplo, una actividad, ¿no?, que realiza la persona. Y esta actividad genera un salario, es decir, genera
una cantidad de pago que recibe el trabajador. ¿Ok? Decimos que el trabajo es activo, porque interviene en la naturaleza. Determinante porque es el que genera la creación de ese bien, ¿no? Y originario conjuntamente con la naturaleza, solo que es originario porque interviene para producir un bien. ¿Ya? El capital vendría a ser esa herramienta, esa máquina que se va a utilizar dentro de la producción, ¿no? Y dice que su retribución es el interés porque mayormente, esos bienes la empresa prefiere sacarlo como préstamo de la empresa para comprarlos, pues, ¿no? Y de esa forma también generar beneficios. Dice que es auxiliar porque auxilia a la mano de obra. Por ejemplo, las máquinas, las herramientas, ¿no? Y es derivado porque por medio de ese bien se genera la existencia de otros bienes. Por ejemplo, aquí también podemos decir que la retribución del capital es el rédito, sin ser, rédito, tiene la I. ¿Qué es eso? Nos dice que el rédito vendría a ser, por ejemplo, cuando el bien que ha sido adquirido, pues en el día, ¿cuánto de ingreso le genera a la empresa? Por ejemplo, el panadero tiene su horno, ¿no? Que se ha comprado nuevecito. ¿Cuánto ese horno le está generando al panadero de manera diaria? Eso es el rédito, la producción que genera el bien que yo he adquirido, el bien que yo tengo. ¿Ok? La empresa es organizadora de la producción, tú ya sabes que te dije qué, cómo y para quién. Usualmente su retribución es la ganancia. No te olvides que para la empresa mayor ganancia, menores costos, es algo que tiene que darse como resultado, ¿no? No te olvides que ellos siempre van a querer disminuir el costo dentro de su producción, pero también van a querer aumentar su nivel de ganancia. ¿Y para ello qué utilizan? Pues acuérdate, la producción, productividad, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Y el Estado es un ente regulador, es un ente fiscalizador, cobra tributos a la sociedad, en este caso a las empresas, a las personas, ¿no? Y decimos que el Estado es regulador porque regula la actividad de los agentes económicos, tanto de empresa y tanto de la familia. ¿Ya? Va a regular, en este caso, la conducta, comportamiento de ambos. Y esto va a ser importante, ¿no? La regulación va a ser importante porque esto va a generar beneficios en cuanto a estabilidad que tiene que ver con lo que usualmente la empresa tiene que seguir, la empresa tiene que cumplir, así como, por ejemplo, también la familia, ¿no? En los tributos que en este caso se cobran. ¿Ya? Y luego tenemos también el consumo. Tú sabes que el consumo es importante. Acuérdate que el consumo es fundamental. Por ejemplo, el consumo dice que es la utilización de los bienes finales y servicios. Acuérdate que el consumo tenemos ahí hablando de los bienes primarios, secundarios, terciarios, ¿verdad? Las necesidades, ¿no? Necesidad primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Tenemos los bienes, ¿no? Bienes normales, bienes inferiores, ¿no? Que usualmente tienen diferencia, ahora te voy a explicar. Todo el consumo dice, es la utilización de los bienes finales y servicios que van a satisfacer las diversas necesidades. Es decir, nosotros como personas tenemos diversas necesidades. Y eso es lo que hacen lo que nosotros adquirimos. Pues. ¿Me entiendes? El ama de casa va al mercado para preparar el almuerzo, ¿verdad? Porque es una necesidad. Es decir, en algún momento me va a dar hambre y yo tengo que alimentarme, tengo que comer, ¿verdad? Por eso decimos de que ese consumo va a depender de qué? Va a depender del nivel de ingreso. Si en una familia, por ejemplo, el nivel de ingreso es bajo, pues ellos van a querer adquirir bienes que son inferiores, como por ejemplo, en vez de comprar pollo, van a comprar menudencia. En vez de comprar, por ejemplo, este aceite, van a querer comprar manteca. ¿Me entiendes? Entonces, hay una diferencia entre ambos. Profe, pero están satisfaciendo la necesidad. Claro que sí, nadie está negando eso. Pero ahí es, mira cómo el nivel de ingreso puede hacer de que también el consumo de la familia pueda variar, pueda, digamos, estar coaccionado por esas cosas. Y eso es algo que usualmente ocurre. En nuestra sociedad ha aumentado. Es decir, el tema del menudeo, el medio kilo, un cuarto, eso ha aumentado bastante. Ahora, ¿por qué ha aumentado bastante? Porque también el costo de vida ha aumentado. Entonces, una cosa jala a la otra.
¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, antes, para almorzar, los insumos me costaban, no sé, es un ejemplo, 20 soles, ahora me cuesta 30. Entonces yo voy a tener que gastar más plata. Entonces, eso es lo que usualmente la familia ve. Por eso te dice ahí, depende del nivel de ingreso de cada familia. Y cada familia tiene un nivel de ingreso muy diferente. Desde el que recibe poco hasta el que tiene mucho. Y eso es algo que, en este caso, no debería de ser así, pero también depende mucho de las oportunidades, ¿no? De la forma como también en nuestra sociedad se pueda dar esas cosas, ¿no? Que también son fundamentales, ¿no? Por eso dice que del nivel de ingreso de cada familia va a depender el consumo, el uso de los bienes que usualmente la familia utilice, o en este caso hablando de los servicios también, ¿no? Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el agua, que es necesario, ¿no? Hay familias que, por ejemplo, en los lugares donde viven no tienen luz, no tienen agua. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el consumo es fundamental. Y muchas veces el consumo de algunos bienes necesarios no depende solo de la familia, depende ya del Estado, de que el Estado le dé las condiciones necesarias para que ellos puedan vivir dignamente como personas dentro de un entorno en el cual hay muchas necesidades que el ser humano tiene que satisfacer. Por eso el consumo se vuelve importante, pues. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el consumo. Depende del nivel de ingreso de cada familia. La inversión. La inversión dice que es el uso del ahorro. Acuérdate, el ahorro mayormente, en el ahorro mayormente te hablan de bienes que usualmente no se usan. Es decir, acuérdate que una empresa cuando culmina tiene que invertir nuevamente. Es decir, tiene que poner dinero. ¿Ok? Para que lo que ha producido antes también nuevamente lo produzca, pues. A eso se refiere. Entonces, por eso la inversión es importante. ¿Ok? Por eso dice, es el uso del ahorro, tiene ahí servicios, para financiar un nuevo proceso productivo, adquiriendo bienes, capital, mano de obra u otros. No te olvides, el ahorro es el dinero que no se destina, ¿ok? A ningún tipo de bien. Pero sí, en este caso, ahí vemos que se va a destinar para lo que vendría a ser la parte de lo que es la producción. Ahora, ¿por qué la inversión es importante? Permite una mayor producción y, en consecuencia, más trabajo. No te olvides, la inversión es importante porque va a permitir de que se pueda generar o incentivar de que aumente la producción. Tú sabes que al aumentar la producción, no solo aumenta la producción, sino también aumenta el empleo, porque se va a necesitar más mano de obra. Y acuérdate que esto también genera mayores ingresos para el Estado, hablando sobre el tema de impuestos. Entonces, la inversión por eso es importante, por eso el Estado llama siempre, busca la inversión de las empresas que alrededor del mundo hay. ¿Por qué? Porque esto va a generar un beneficio a la sociedad. Es decir, no solo genera un empleo, sino también genera un mejor pago al empleado, mejores beneficios al empleado. Entonces, todas las cosas que suceden, una jala a la otra, ¿no? Y ese es un beneficio, pues, al menos para un país, ese es algo beneficioso. Y es algo que usualmente debe ocurrir. Acuérdate que en nuestro país ha disminuido, pues, ¿no? La inversión ha disminuido por diferentes motivos, ¿no? Que tienden, en este caso, a lo político. No te olvides de ello. Entonces, pues lastimosamente es así, ¿no? Que en este caso ya no depende, ya no necesariamente depende de uno, depende de cómo también se dé la gestión, ¿no? Se dé la gestión dentro de nuestra sociedad de parte de la persona que gobierna, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto a lo que hemos visto. Luego tenemos aquí, un ratito, los sectores productivos, ¿ya? Cuando hablamos de sectores productivos, estamos hablando de segmentos en los cuales se va a dividir la actividad económica. La actividad económica a nivel global, claro está, ¿sí? Los segmentos van a ser, en este caso, ramas de las actividades económicas, ¿no? Según la actividad o proceso que se desarrolle en las economías a nivel global. Es decir, en cada economía se desarrolla una actividad que muchas veces puede ser primordial dentro de este entorno, dentro de este lugar, y que puede influir más, ¿no? Para
los sectores, ¿no?, a los cuales nos referimos. Por eso decimos de que los sectores productivos se dividen en segmentos. Está segmentizado, ¿no? ¿Qué cosa? Nuestra sociedad, es decir, el mundo. Hay segmentos que son más fuertes que otros menos, y hay otros que, pues, lo brindan, ¿no?, de manera general, ¿no? Por eso decimos que tenemos en segmentos, tenemos primario, secundario y terciario, ¿ya? Cada uno de ellos va a brindar un servicio muy distinto, un servicio muy diferente, ¿no? Y eso va, en este caso, a influir, ¿no? Tenemos tres sectores de acuerdo a la realidad económica o avance de cada país. No te olvides que tenemos sector primario, secundario y terciario. Cada uno de ellos con la peculiaridad de cada uno de los sectores. El sector primario. El sector primario te habla usualmente conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción y transformación de los recursos naturales en productos primarios. Es decir, estamos hablando de un sector en el cual vamos a encontrar la parte extractiva. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, ¿eh? A ver, la parte extractiva. Se extrae de la naturaleza. ¿Ya? Eso ¿sabes con quiénes ocurre? Mayormente ocurre con los países en vías de desarrollo. Pues. La extracción. La extracción de lo que ellos tienen en su medio natural. Y nuestro país tiene bastante en nuestro medio natural, ¿no? Y luego dice transformación de los recursos naturales en productos primarios, dice. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos algunas formas, ¿no?, de realizar eso, ¿no? Algunas formas de poder realizarlo, ¿no? En el sector primario mayormente están incluidas las actividades que están relacionadas directamente con la naturaleza, es decir, ellos lo que hacen es, pues, utilizar lo que la naturaleza les brinda, es decir, extraerlo, sacarlo de su lugar donde pertenece, ¿ok? La transformación que te indica acá no es una transformación industrial, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente, pues, es distinto, ¿ok? Por eso dice, muchos de los productos que se obtienen no necesitan ninguna transformación o muy poca antes de su consumo. Entonces, es decir, pues mayormente, pues el medio natural le otorga ese bien con características suficientes para que de esa forma pueda ser utilizado, pues, ¿no? Eso es lo que te indica, ¿no? Por eso, muchos de los productos que se obtienen no necesitan ninguna transformación. Por ejemplo, los vegetales. Tú cuando has visto una fruta, ahí está, ¿no? Por ejemplo, no sé, ese melocotón, ahí está, ¿no? La manzana o la naranja, ¿no? Ahí está listo. Solo se necesita, ¿qué cosa? Cuidarlo, ponerle el pesticida para que no se meta, por ejemplo, no lo malogren, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esas cositas van a ser importantes al momento de hablar de lo que se puede y no se puede hacer dentro de esta parte productiva, ¿ok? Predomina la mano de obra no calificada. Te está diciendo de que cuando te hable predomina mano de obra no calificada, te está hablando de la mano de obra que conforme va pasando el tiempo, va aprendiendo. Es decir, no es que sea una mano de obra que ha pasado por un proceso de calificación, especialización, no. Es una mano de obra que poco a poco va aprendiendo, porque mayormente, ¿qué hacen? Mayormente son las familias, ¿no? Mayormente son las familias las que trabajan en ese tipo de rubro. Por eso decimos de que predomina la mano de obra no calificada. Y suele darse en países subdesarrollados, en este caso como Perú, pues, ¿no? Acuérdate que la parte de América del Sur sobre todo, pues mayormente son países subdesarrollados, ¿no? Así que tenemos una gran cantidad de materias dentro de nuestro medio natural y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque eso va a generar en este caso beneficios, ¿no? Beneficios para la sociedad. Claro está de que en parte es bueno, en parte no tanto, así que por lo tanto eso genera, ¿no? Genera beneficios a todos los que se involucran dentro de ello. Y tenemos la agricultura, tenemos la pesca, tenemos la ganadería, tenemos la minería, tenemos la crianza de animales u otros más. De todos ellos, no te olvides, de todos ellos el que nos deja mayores beneficios es la minería, que no ha alcanzado ese impulso, ¿no?, de ser mejor, de generar una industrialización. No, no ha alcanzado. Mayormente, si hablamos de la parte minera, ese bien se extrae y como materia prima se lo lleva. Eso es lo que usualmente, con la gran mayoría de recursos que tenemos, con la gran mayoría.
¿Ya? Por eso decimos de que vendría a ser un sector denominado primario. ¿Ya? Bien, ahora vamos al siguiente. Sector secundario, acá la situación cambia. Acá la situación, por ejemplo, dice que es llamado sector transformador. Es decir, generan otros bienes. Transforma, ¿ok? Transforma. Transforma usualmente los bienes que tenemos en nuestro medio social. Se encarga de elaborar la materia en insumos y estos en bienes finales, por medio de distintos procesos productivos, cada vez más automatizados. Es decir, aquí te está hablando mayormente de los países que son industrializados, ¿no? Tienen capacidad para poder producir en masa, en escala, como se llama, ¿no? Por eso te dice que es un sector transformador. ¿Qué es lo que mayormente no tiene? Pues lo que van a utilizar, lo que van a transformar, que son los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que mayormente no tienen. Por eso ellos usualmente buscan países que tengan esos recursos y lo que hacen es decir, oye, ¿puedo extraer eso que tú tienes? ¿No? Y lo que hacen es extraer, le van a pagar al Estado, ¿no? ¿Ok? Por eso se denomina transformador. Se encarga de elaborar la materia en insumos, la materia prima, en insumos y estos en bienes finales, por medio de distintos procesos productivos cada vez más automatizados. Automatizado significa de que el hombre en la actualidad, ¿qué hace? Agarra su, no sé, su tablet y dice, a ver, vamos a crear 100 vehículos hoy día, vamos a programar, pim, 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 la computadora, todo, pim, pim, listo, comenzamos. Y lo que hace esa persona es visualizar de que las máquinas pues puedan trabajar de manera adecuada y no haya ningún desperfecto, ¿no? Para que de esa forma se pueda, en este caso, dar la producción. Es decir, ya no se utiliza demasiado la mano de obra dentro de la planta, dentro de la producción. Más bien, esa persona se ha especializado y se dedica a que la tecnología lo realice. Entonces, ahí es donde cambia la situación. Varía la realidad, ¿no? Son dos cosas muy distintas, las cuales van a hacer de que, pues, esto ocurra, esto suceda, ¿no? Predomina la mano de obra calificada. No te olvides, en el anterior mayormente predominaba esta mano de obra no calificada, ¿ya? Entonces son dos realidades muy diferentes, ¿no? En las cuales vamos a poder encontrar no solo diferencias, sino que también a la vez, pues una forma de poder decir de que esto puede capaz ocurrir en algún momento. Puede darse en este caso la inversión, ¿no? Es decir, de que usualmente la tecnología también sea parte de nuestro, porque en algún momento lo hemos tenido como país porque se producían muchas cosas, pero ahora en la actualidad ya no. Entonces, esto debe de revertirse, pero va a depender de muchas cosas. No ocurre de la noche a la mañana, depende de muchas cosas. Lo realizan los países denominados industrializados, es decir, son países que tienen la capacidad para poder, en este caso, transformar, ¿no?, los bienes que usualmente tienen dentro del medio social. Ahí tenemos, por ejemplo, la textilería, la construcción, la siderurgia, la metalurgia, la parte automotriz. ¿Ok? Y ahí tenemos un poco las imágenes de qué vendría a ser cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos por último el sector terciario, ¿no? No te olvides, el sector terciario es el que mayormente brinda servicios, ¿ok? Llamado sector que brinda servicios, dice. Incluye las actividades que no producen bienes materiales, como ocurre en el sector primario y secundario. Sector que brinda servicios, no te olvides, brinda servicios al sector primario como al sector secundario. Le brinda servicios al sector primario y al sector llamado secundario. Le brinda servicios a ambos. ¿Ok? Por eso se llama sector que brinda servicios. Incluye las actividades que no producen bienes. ¿Por qué? Por ejemplo, el taxista no produce bienes, ¿verdad? El que viene acá a poner el internet no produce bienes, ¿verdad? El señor que arregla, por ejemplo, el caño no produce bienes, ¿verdad? El avión que avanza no produce bienes, pero sí brinda. Brinda en este caso, ¿qué cosa? Un servicio a la sociedad. Dentro de lo que la sociedad requiere, claro está. Y dice, pero que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la economía. Sí, eso es verdad. Es verdad. Entonces, acuérdate que mayormente nuestra sociedad está proliferado de servicios. Yo tengo mi carro, lo llevo a mantenimiento. O le echo el gas. ¿Dónde? En donde brindan servicios, pues, ¿no? Mi cabello crece, voy al peluquero, me corto el cabello. En la mañana que deseo comprar pan, me voy a la panadería.
¿no? Estoy llegando tarde a mi trabajo, me tomo un taxi. ¿Eso qué vendría a ser? Todo lo que yo te mencionaba es servicio. Todo vendría a ser servicio. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos, en este caso, del sector terciario. Sector que brinda más trabajo a la población y el que genera mayor porcentaje de PBI. Es decir, este sector es el que genera una mayor cantidad de beneficios para el Producto Bruto Interno, es decir, para la producción. ¿Ya? Y dice que aquí labora más del 70% de la población económicamente activa, es decir, casi 18 millones de personas, más del 70% labora acá. Una gran cantidad de personas que dependen de esos servicios que se brindan. Es decir, mientras más servicios llega a haber, más empleo va a haber, pues, ¿no? Y eso es algo beneficioso, no solo para, no solo para el trabajador, sino también para la empresa, porque la empresa también va a comenzar a crecer a nivel de que va a tener posibilidad de poder brindar todo lo que una sociedad requiere o necesita, pues, ¿no? Sobre todo por eso. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Y dice, el comercio, la educación, el turismo, las finanzas, el transporte, la cultura, van a ser ejemplos, en este caso, de lo que es el sector terciario. No te olvides de que el sector terciario, como te indiqué, se da en el sector primario y también se da en el sector denominado secundario. Y es importante porque va a generar, en este caso, mayor beneficios a la sociedad, porque acuérdate que es la mayor cantidad de cosas que a nosotros como sociedad se nos brinda. La única diferencia es que van a ser sectores en los cuales van a proliferar, ¿no? Ese tipo de actividades, ese tipo de servicios que van a ser fundamentales para la sociedad. Listo, muy bien. Vamos ahora sí a las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntas. Un ratito, por favor. Ya está. Estoy dando un poquito más de tiempo para poder trabajar las preguntitas. Un ratito, por favor. Ahora sí, a ti te toca intervenir, pues, ¿no? Tú tienes que intervenir ahora. Vamos, llegó tu momento de intervención para que podamos, en este caso, resolver las preguntitas que tenemos acá, ¿no? ¿Ok? Así que comenzamos. Dice, la producción como una de las etapas del proceso económico comprende la creación de productos industriales, la obtención de bienes, el aprovechamiento de los bienes naturales, la distribución de los bienes y servicios, el gasto o uso de los bienes. 1. ¿Cuál vendría a ser la clave? A ver. Acá hay una palabra clave, ¿eh? Una palabra muy clave, muy importante. ¿Cuál sería? A ver. Vamos, vamos, solo uno ha respondido, vamos, los demás a ver. ¿Ya? Acuérdate que aquí hay una palabra clave, dice, la creación de productos. ¿Por qué? Porque acuérdate que usualmente te habla de transformación y los que usualmente generan esa transformación son los productores, es decir, la industria. No te olvides de eso. Por eso dice la creación, porque ahí se crea, se genera, se utilizan no te olvides los factores. No te olvides, por favor. Entonces, la 1 sería la A. ¿Ya? Pregunta 2. Marque la incorrecta con relación al proceso económico. Primero, la inversión es el empleo de los bienes producidos en nuevos actos de producción. El consumo es la última etapa del proceso. Vamos a ver. Seguimos. Un ratito. Claro, claro. Productos industriales te está diciendo de que han sido producidos, generados, transformados. ¿A eso se refiere? Pues eso la industria productora, la industria que transforma. A eso se refiere. C. La distribución es la asignación que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en el proceso. D. La circulación es la segunda etapa del proceso. E. La producción permite crear bienes. Pregunta 2, clave. Muy bien, ahí está. ¿Alguien más, por favor, que en este caso quiera darme la clave? Vamos, vamos, pregunta 2. ¿Ya? ¿Ok? La 2 vendría a ser en este caso la B, ¿no? La B es la respuesta en la pregunta 2. Muy bien.
Pregunta 3. En esta etapa se realiza la asignación que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción. Consumo, producción, circulación, distribución o inversión. Pregunta 3, clave. Creo que ese está más fácil, ¿no? Ese sí está más sencillo. Vamos, vamos. Ese está más sencillito, así que sí se puede, creo que de manera inmediata decir cuál es la clave. Vamos, vamos. Muy bien. Aquí vendría a ser en este caso la distribución. Excelente, la D. 4. Son una serie de hechos económicos que constituyen la actividad económica. Factores productivos, ahorro, proceso económico, consumo o trabajo. Pregunta 4, clave. ¿Cuál sería? Claro, muy bien. Sería la C de casa. C de casa. 5. El orden correcto de las fases del proceso económico es producción, distribución, circulación, inversión y consumo. Consumo, inversión, producción, circulación, distribución. Producción, inversión, distribución, circulación y consumo. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Inversión, consumo, producción, circulación y distribución. ¿Cuál es la clave en la pregunta 5? A ver. Claro, muy bien. La pregunta 5, la clave es la D de dinero. De dinero, ¿ya? 6. Es el resultado de la producción. Producto, producción, productividad, ingreso, el consumo. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 6? A ver. ¿Es el resultado de la producción? Obvio, pues no. Si es el resultado de la producción, te está hablando de lo que se produce, es decir, del producto, ¿no? Del bien que se ha producido. Todo, en este caso sería la A, el producto, ¿ya? El producto que se ha generado y se ha producido, la A de amigo, ¿ya? 7. Consiste en la transformación de los recursos naturales en bienes económicos, distribución, consumo, producción, circulación, todas son incorrectas. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 7? A ver. Ya, muy bien, muy bien. En la 7 sería la C. Producción, ¿ya? 8. Son aquellas fases del proceso económico que se encuentran entre la producción y el consumo. Producción e inversión, inversión y distribución, circulación y distribución, consumo y distribución, circulación e inversión. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 8? Clave de la pregunta 8. ¿Cuál es? La C de casa, C de comida. 9. Dentro de los sectores productivos, la industria extractiva pertenece al sector secundario. El sector secundario transforma la materia prima. El sector terciario presta servicios al sector primario y secundario. La actividad primaria tiene relación con la naturaleza. ¿Cuál vendría a ser la clave acá? Es decir, la alternativa, la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál sería la clave? La 9. Vamos a ver, dígame. Usted puede, usted puede. Fíjate bien, fíjate bien. Claro, muy bien. En la 9 sería la B de bueno, falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? ¿Listo? 10. Son aquellas actividades en cuya producción los bienes se obtienen directamente en la naturaleza, de transformación, de colocación, secundaria, extractivas, de servicios. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 10? A ver, pregunta 10, clave. Ajá. Ahí está. Muy bien. En la 10 la clave sería la D. D de democracia, D de deuda, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Muy bien, sería la D. 11. La explotación de minerales en el Perú se ubica en el sector productivo como insumo del sector secundario, insumo del sector terciario, materias primas del sector primario, insumo del sector primario, materia prima del sector terciario. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, la clave en la 11? A ver,
Escucha, la explotación de minerales en el Perú se ubica en el sector productivo. ¿Cómo? ¿Cuál sería? ¿En dónde lo hemos visto? Ten cuidado, no te vayas a equivocar. ¿Ah? No te equivoques. ¿Ah? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 11? A ver. Claro, vendría a ser en este caso un insumo del sector secundario, ¿no? Insumo del sector secundario, ¿no? Muy bien, es un insumo. Porque luego, ¿qué cosa? Lo van a transformar como qué? Como bien final, ¿verdad? Como bien final, no te olvides. Porque justamente la empresa industrializadora, la materia prima lo transforma en insumo y luego en bien final. ¿Ya? Listo. 12. Son actividades del sector primario de la economía: comercio y transporte, minería y artesanía, turismo e industria, manufactura y artesanía, agricultura y pesca. ¿Cuál sería la clave en la 12? A ver, clave en la 12. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. En la 12 sería la clave la E. E de nano, ¿sí? La E. 13. La parte del ingreso que no se utiliza para el consumo se denomina ingreso personal, ahorro, trueque, inversión o acumulación. ¿Cuál sería en este caso la clave en la pregunta 13? A ver, la 13, vamos, vamos. A ver, ¿quién más? Claro, en la 13 sería la clave, ahí sería la B, el ahorro, ¿verdad? El ahorro. Consiste en el transporte de los bienes producidos de un lugar a otro: consumo, inversión, circulación, distribución o producción. Transporte, dice, transporte, traslado, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la clave en la pregunta 14? ¿No? Vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? Por favor, somos más de casi 60. Tenemos que intervenir, por favor. ¿Sí? Claro, sería en este caso, la 14 sería la circulación, ¿verdad? La C de circulación, justo, ¿no? 15. Los fertilizantes son insumo del sector secundario, insumo del sector primario, materia prima del sector primario, materia prima del sector secundario o insumos del sector terciario. ¿Cuál sería? A ver, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien, fíjate bien, ¿eh? A ver, ¿qué sería ahí? A ver. Ya, por ahí están bien algunos, por ahí están bien algunos por ahí está bien. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué vendría a ser? A ver, ¿qué sería? Es, en este caso, vendría a ser ¿qué cosa? La 15 vendría a ser en este caso la A. Insumo del sector secundario. Pues, ¿no? Es un insumo, no te olvides. La 15, la A de amigo. ¿Ya? 15 A de amigo. 16, a ver un ratito. 16. A ver, vamos a ver. Un agricultor trabaja en el sector mientras que un taxista es parte del sector. Terciario primario, secundario terciario, primario terciario, primario secundario, terciario secundario. ¿Cuál sería la clave dentro de la pregunta 16? A ver. ¿Cuál sería? Vamos, vamos, sí, ya, por ahí están dando las claves. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otro más. Ahí está, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, alguien más? Ya. En la 16, la clave vendría a ser la C de casa, primario y terciario. ¿Ya? C de circulación. ¿Cuál es el sector en donde la mayor parte de la población económicamente activa de los países desarrollados, escucha bien, desarrollados, trabaja?
Sector secundario, sector primario, sector terciario, no se sabe, tecnología, etc. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 17? A ver, escucha bien, ¿ah? Cuidado, te vayas a equivocar, ¿ah? Cuidado, donde la mayor parte de la población económicamente activa de los países desarrollados, es decir, vamos a ver en los países desarrollados qué tipo de mano de obra tienen. ¿Una mano de obra calificada o no calificada? Ah, empieza por ahí, ¿no? Si tiene una mano de obra no calificada, vamos a ver dónde va. Si tiene una mano de obra calificada, vamos a ver dónde va. Entonces tienes que ver, por eso te da la relevancia de que desarrollados, países desarrollados, ¿ya? Entonces la 17 sería la clave, la A. Sector secundario, claro, pues, sector secundario, ¿no? Industrialización, ¿no? Bien, ese sería. 18. Si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura y sin emplear mayores fuerzas laborales, habrá aumentado la productividad, la rentabilidad, la utilidad, el capital variable, el stock de productos. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 18? A ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta 18? 18, 18. Ya nos faltan 3 preguntitas y acabamos. Vamos, vamos. A ver. ¿Cuál sería? A ver. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Sería en este caso, en la 18, a ver. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Listo. En la 18 sería la A. La A, ¿verdad? Productividad. No te olvides, con lo mismo se realiza más. Con lo mismo se realiza más, ¿verdad? 19. Los elementos fundamentales de la producción moderna son naturaleza, trabajo y técnica, naturaleza, capital y empresa, naturaleza, trabajo y planificación, trabajo, capital y empresa, naturaleza, trabajo y capital. ¿Cuál sería la clave en la 19? ¿Cuál sería la clave en la 19? Vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Cuál sería la clave en la 19? Vamos, vamos. Usted pueden, usted pueden, usted pueden. La clave en la 19 sería la E. Muy bien. Sería la E de enano, ¿verdad? E de enano. Muy bien, muy bien. 20. Factor que regula el comportamiento de los agentes económicos en la economía. Nos referimos a clásico, derivado, trabajo, estado, empresa. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 20? A ver, ¿cuál sería? Vamos, dime. Vamos, vamos. ¿Cuál sería? Tú puedes, tú puedes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, vamos, vamos. Apure, apure. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. En la 20 sería la clave la D de dinero, ¿verdad? La D de dinero, ahí está, muy bien. La D de dinero sería, en este caso, la clave en la pregunta 20. ¿Ya? Listo. No, no, sí, sí, yo lo retiré, no te preocupes. ¿Ya? Listo, culminamos. Ahí nos quedamos. Culminamos. Muchas gracias por intervenir, muchas gracias por participar. Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana. Chao, cuídense, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, cuídese.